Bueno, ya perdí la mitad de los alumnos. Hoy son menos que el lunes. No éramos más. Había como 2 mesas ya más llenas. Sí, me avisaron algunos que rinden el viernes y que estaban complicados con eso. ¿Dudas? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno. Por ahora, hasta que tengamos que hacerlo nosotros, está todo bien. Habíamos visto la función del hash, habíamos visto para qué, cómo guarda los archivos Git orientados a partir del hash y a partir del contenido. Habíamos visto cómo hace un commit con un pequeño archivo de texto que tiene referencias a la lista de archivos, ¿sí? Y que todo eso se maneja estructurado por el hash. Y habíamos visto que las ramas no son más que archivos que tienen el ID del hash por el cual empiezan. Y que a partir de la rama nosotros podíamos ir recuperar ese commit, como ese commit tiene el padre, recuperar el padre, y podíamos navegar toda la historia empezando por la versión más nueva de los cambios y llegando hasta la primera. ¿Sí? En principio, los repositorios Git tienen un solo commit que no tiene padre, que es el primero, pero podría tener más de uno. ¿Sí? Podría haber 2 commits que no tienen ninguna relación entre sí, que ninguno es ancestro de ninguno, y la parte gráfica se hace una cosa media rara, pero técnicamente se puede. Normalmente no sucede. ¿Sí? Normalmente el primer commit genera la base, normalmente una persona crea el repositorio y todos empiezan a trabajar a partir del repositorio. El proceso de creación del repositorio es distinto al proceso de clonación para sumarse a un repositorio que ya está trabajando. Lo que vimos hasta acá es la creación. Después vamos a ver cómo es el proceso para subirlo al server y que el resto bajen las copias del server y ya trabajen, ¿sí? Pero normalmente el repositorio lo crea una sola persona. Bien. Algo que habíamos estado viendo eran los errores más comunes, y uno de los errores más comunes, que es el que habíamos reproducido al final de la clase, es estar trabajando en lo que se llama un detached head, o que el head no esté apuntando a una rama, sino que esté apuntando a un commit en particular. Que acá es bastante fácil verlo. Esto es la rama en la que estoy, y como no tengo rama, es directamente el hash del commit. Acá está marcado con negrita cuál es la versión que yo tengo desplegada en mi copia de trabajo. Y el problema, que lo vamos a hacer ahora, es que si yo hago un commit en este momento, ese commit va a marcar a este como padre y se va a abrir como una rama, pero no va a tener un puntero. En cuanto yo mueva el head, nadie me dice el ID de ese commit para encontrarlo y desaparece. Vamos a hacerlo y después vamos a ver cómo lo recuperamos si hubiesen cometido ese error. ¿Sí? Entonces, yo ahí quise ver esa versión para compararla, para fijarme qué era lo que pasaba, y le hice doble clic a la versión y desplegué la versión, hice un checkout de la versión. ¿Sí? Entonces, me olvido de que estaba revisando la versión y hago cambios. Entonces guardo. Hago el stage de los archivos, le pongo el commit, hago el commit y el commit está. Tengo un nuevo hash. Como este commit tiene como padre a este, igual que si hubiéramos abierto una rama, está todo perfecto. El problema es cuando digo, bueno, ahora quiero ir a develop. Se fue. ¿Por qué se fue? Porque no tengo referencia para encontrarlo. Porque los commits, si bien tienen un hash y eso lo identifican, en el manejo no se usan por hash. Necesito tener una etiqueta que me diga por dónde empiezo y perdí la etiqueta. El commit sigue estando. ¿No se acuerdan cuál era el commit, verdad?
15, 20, 10, 094cc algo. Qué bien. Es ese. Y si yo hago git, ¿cómo era el comando este? Cat file. El commit está. El problema es que no lo encuentro. Está guardado en el repositorio, pero no tiene referencia. Solución. Varias. Puedo hacer un checkout a partir del hash. ¿Qué es lo que hice con el doble clic? Nada más que ahora lo tengo que hacer por comando porque tengo que poner hash. Entonces puedo hacer git, checkout y el hash. Y lo recuperé. Y acá ahora vengo y le digo que cree una rama apuntando a ese commit y listo. Una vez que yo le creé la rama, le creé la etiqueta, ya no lo pierdo. ¿Sí? Si me hubiera dado cuenta de eso antes de moverme, hago una rama después del commit y tampoco lo pierdo. O sea, lo único que necesito es ponerle un nombre, básicamente. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción es... Déjenme que busque el... Fíjense que, además de todos los commits que ya sabemos que hay, esto es así, para que se vea mejor, hay dos archivos dentro de ref y dos archivos dentro de logs. Vamos a los ref. Cada archivo dentro de ref tiene el hash del commit. Este archivo que dice develop es la etiqueta develop, esta que estoy viendo acá. Es ese archivo que tiene el dato del commit, nada más que eso. ¿Sí? Si yo creo una rama nueva, aparece nueva y apunta al commit que estamos haciendo. Tan difícil como eso. En logs, lo que tengo es los cambios que fui haciendo en la etiqueta. ¿Por qué commit fue pasando? Y cuando yo muevo la etiqueta head también tiene los cambios. Entonces le puedo decir, volver la etiqueta head un paso atrás. ¿Sí? En lugar de hacer, o sea, cuando hago el doble clic y lo pierdo al commit, o cualquier desastre que haga con un commit, que hay otro par de desastres que puedo hacer, le puedo decir a la etiqueta head, volvé atrás, porque el commit no se borra. No se borra hasta que llegue el momento de compactar y de liberar espacio. Solo se lo desasigna, se pierde la referencia. ¿Sí? Pero la referencia se va guardando en este archivo de log por cada cambio que hacen. Entonces, cada commit que ustedes hacen, además de generar el commit, viene y dice, moví la etiqueta head de este commit a este commit con estos datos, con estas cosas. Entonces, eso permite volver hacia atrás y deshacer los cambios que fueron haciendo, ¿sí? Que cada cosa que hacen es un cambio que se registra en este log. ¿Sí? Entonces, esa es la otra opción de recuperar macanas. Siempre que se haya hecho un commit o un stash. O sea, lo que es insalvable es sobreescribir los archivos de la copia de trabajo con un checkout. Porque eso no está almacenado en ningún lado. Si ustedes almacenaron algo en la carpeta .git, lo van a poder recuperar siempre a partir de acá. Bien. Déjenme que revise dónde andamos.
Bien, con eso terminamos lo que quedaba de la práctica de lo que habíamos visto y avancemos un poco más. Nos habíamos quedado aquí y son 3 diapositivas nada más. Nosotros no lo hicimos, o sea, lo hicimos recién en el ejemplo, pero si volvemos atrás y arrancamos cambios de una versión anterior a la última, o sea, mientras trabajamos en algo sencillo, esto es lineal, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Pero si volvemos hacia atrás por alguna razón, por ejemplo, porque encontramos un error, y mientras estábamos trabajando en la versión nueva que todavía no le entregamos a los clientes, que todavía no probamos, tenemos que arreglar la versión que los clientes ya tienen. Entonces, me tengo que volver a esta, que es la que tienen los clientes, esta es la que yo estoy trabajando, y parcharla. Entonces, a partir de esta tengo que hacer cambios. ¿Sí? Y en ese caso ya se bifurca. Se va a bifurcar miles de veces. ¿Sí? Porque de hecho vamos a ver que si están trabajando 2 personas juntas, se va a bifurcar naturalmente. Entonces, acá sí empieza a tener la forma de una rama. ¿Sí? Cuando ustedes tienen, nosotros habíamos dejado la etiqueta experiment apuntando a C2, como recién con develop y con master. Una apuntaba acá y la apuntaba acá. Cuando yo hago un commit, la etiqueta sobre la que estoy trabajando sigue al nuevo commit y entonces experiment deja de apuntar a C2 y pasa a apuntar a C4. Y pueden suceder 2 cosas. Pueden suceder que yo necesite mantener las 2 versiones, Windows 7 y Windows 10. Y esto se abre y no se vuelve a juntar. En realidad después normalmente lo que sucede es que aparecen cruces. Porque hago cambios acá y también los tengo que traer para acá. O hago cambios acá y también los tengo que traer para acá. Pero básicamente siguen 2 ramas, ¿sí? Como el árbol que se abre y sigue de por vida, igual. Esa es una opción. La otra opción es que yo necesito, o sea, que esto es lo que estaba trabajando yo, esto es lo que estaba trabajando Luis, y los necesito juntar para volver a hacer una sola cosa, los cambios que hicimos cada uno. ¿Sí? Y en ese caso hay 2 formas de juntar los cambios. La más fácil de entender al momento de hacerlo es una mezcla. ¿Qué es esto? En una mezcla, el commit C5 tiene 2 padres, C4 y C3. Porque unifica, o sea, en realidad, C5 aplica los cambios de C4 sobre C2 en C3. O sea, hace esto menos esto y a eso lo suma esto para obtener esto. Como está planteado acá, master tiene los cambios de C4 y de C3, pero experiment puede seguir por acá sin ver los cambios de C3. C5 y C4 son iguales en principio, pero por acá podés seguir sin ver C3 y por acá ves C3 y C4. ¿Se entiende? La flecha entre las C son los padres. Son los ancestros y son lo que vos tomaste como punto de partida para lo que generás. O sea, esta versión incluye esto. Vos por acá hiciste cambios, por acá hiciste cambios, los 2 cambios se suman. Todo esto más todo esto, en el punto en el que llegan a común, ya está. Y esto refleja los cambios de todo eso. Si yo ahora saco otro C6 por acá, sigo sin ver C4. Y si saco un C7 por acá, sigo sin ver C3. ¿Sí? Por eso es importante arrancar con una herramienta gráfica que vaya mostrando eso, como el de Visual Studio, para entender dónde están parados. Después uno se acostumbra, pero las primeras veces es muy engorroso decir por qué acá sí veo este, pero en este no veo el otro. Sobre todo si esta rama sigue y esta rama sigue. Si esto se abre y se vuelve a juntar en 2 pasos, no hay problema. ¿Sí? Entender los cambios que se hicieron acá es medio enredado. Entonces hay otra opción. Esto es una mezcla, un merge. ¿Sí?
y tiene la particularidad de que es el único caso de un commit con dos ancestros. O sea, los commits pueden tener ninguno, el primero, uno, la mayoría, dos, las mezclas. No hay más opciones. La otra opción es hacer lo mismo que acabamos de decir. Y decir, tomo C4, lo comparo con C3, me fijo los cambios, con C2, me fijo los cambios, comparo eso con C3, me fijo los cambios, le aplico esos cambios a C3 y genero un C4 nuevo que conceptualmente hace los mismos cambios que habías hecho vos respecto a C2, pero respecto a C3. Ojo que acá este commit no es este commit, porque como este commit tiene un padre distinto, así lo hicieras en el misma hora, minuto y segundo y el mismo autor, cambió el hash. Por lo tanto, el hash del commit cambia, inevitablemente. Los commits se distinguen por su hash. Entonces, esta operación hace que cambios que se hicieron en paralelo se serialicen como si se hubieran puesto de acuerdo y lo fueran haciendo uno después del otro. Es mucho más fácil entender la historia de los cambios. Ya lo vamos a ver cómo se ven los cambios, pero acá vos ves estos cambios solitos. Esta vez una mezcla de esto, o sea, de C3 y C4 al mismo tiempo en C5. Entonces es más difícil entender realmente qué cambió en C4 y qué cambió en C3. Acá no, acá es esto hace blanco y esto hace negro. ¿Sí? Pero vamos a ver cuando empecemos a trabajar 2, que como C4 es distinto de C4', el servidor podrá decir, no, pero pará, hay un commit que hizo otra persona que vos no te enteraste y armamos unos desaguisados importantes. Porque la única forma de saber que Luis hizo un cambio y que Martín hizo otros cambios y que Luis no pise los de Martín y Martín no pise los de Luis es porque los hashes son distintos. Como acá cambia el hash, este cambio es distinto de este. Y el servidor va a tratar de conservar los dos porque si no estaría pensando que Martín va a pisar lo de Luis o Luis va a pisar lo de Martín. ¿Se entiende? Entonces, el servidor, vamos a ver que no admite que le cambien los hashes así nomás. O sea, el servidor sigue una línea de tiempo estricta. Y hacer esto, que es un rebase, es una operación que no se puede hacer si el C4 ya fue publicado. No se debe hacer, porque le rompen el repositorio a todo el resto. ¿Sí? Hay unas técnicas para organizar el trabajo de forma tal de que puedan mandar las cosas al servidor y no le rompan nada a nadie haciendo esto en determinado momento, en determinada rama, de determinada forma. ¿Sí? Hay empresas que solo permiten trabajar de esta forma, porque linealmente el repositorio pues queda mucho más claro a nivel entendimiento de qué pasó con el código. Pero esta operación es un poco más difícil de hacer, de entenderla cuando uno lo está haciendo, sobre todo si no es un commit, sino que acá hay 5 y acá hay 4, porque todo esto vuelve hasta el punto común y se vuelven a generar todos los commits de vuelta, uno a continuación del otro. ¿Sí? Entonces, si acá hay 4, acá van a quedar 4. Con el problema de que no siempre esto o lo anterior se puede hacer automáticamente. Si esto toca cosas distintas a esto, la mezcla se va a hacer sola y el rebase se va a hacer solo y automáticamente se van a generar los 4 commits solos y no va a haber nada que hacer. Pero si esto y esto tocan determinadas, o sea, el mismo archivo en zonas muy cercanas, él ya no puede generar los deltas automáticamente y va a aparecer un conflicto. Y ese conflicto van a tener que arreglar a mano. Y en el rebase puede que haya conflicto en los 4 commits y ustedes tienen que ir en cada uno de los... Cuando él trata de armar el commit, y le pide que lo arregle. Le dicen, ya está, sigue, se para y le pide que lo arregle. Ya está, se para y le pide que lo arregle. Y en cada commit se va parando. En cambio, la mezcla es siempre un solo commit. Si hay conflicto, lo resuelven una vez, final con final, y ya está. Entonces, la operación es más fácil de hacerla, sobre todo para el inicio, una mezcla, que un rebase. ¿Sí? Sobre todo cuando hay varios commits. Bien. Entonces tenemos
dos alternativas para fusionar los cambios. Las mezclas y los rebase, o los merge y los rebase. ¿Sí? Vamos a hacer una mezcla sin conflicto, un rebase sin conflicto, una mezcla con conflicto y un rebase con conflicto. ¿Por qué con conflicto? Porque no van a zafar de los conflictos. Porque en cuantito trabajen dos personas en el mismo repositorio y tengan que tocar un archivo de cabecera común, van a tener un conflicto. Y porque son mucho más fáciles de arreglar de lo que parece. ¿Sí? Entonces, como uno de los grandes miedos son cómo se arreglan los conflictos y hacen peripecia para tratar de esquivar los conflictos, en lugar de esquivar los conflictos vamos a ponerle el pecho a los conflictos y listo. Entonces, ¿dónde estábamos? La versión que se pierde estaba destinada a que se pierda, así que no la voy a conservar, no me interesa. Estaba hecho para que se pierda y yo voy a volver, creo que es a la segunda versión, déjenme que... Sí, creo que acá. Ah, bueno, quedó la rama nueva. A partir de la segunda versión, en la segunda versión tengo un archivo, este archivo. Vamos a crear un nuevo archivo. ¿Sí? Agrego un archivo. Bueno. Hago stage. Y vamos por la tercera versión del ejemplo. Y para que quede más claro, yo voy a borrar la rama nueva. Fíjense que me dijo guarda porque perdés el commit, ¿no? O sea, no está en ningún otro lado. Yo le dije que sí. ¿Por qué? Porque quiero que el grafiquito sea sencillo. No nos compliquemos con gráficos enredados hasta que lo hayamos tomado a la mano. ¿Sí? Estamos en lo que acabamos de ver recién. Un commit, otro y una bifurcación. ¿Qué tengo en la cuarta versión? En la cuarta versión tengo dos archivos. La primera versión del nuevo, que lo acabo de crear, y acá yo no le puse los números, pero la segunda versión del original. El que dice agregamos una nueva línea, la tercera versión cambia esa línea por esta es la tercera versión. ¿Sí? Si yo hago un checkout de esto, esta cambió la línea de abajo. Si yo trato de unir main con develop, voy a tener un conflicto. ¿Por qué? Por la línea esa que dice que la tercera y la segunda. Está en el mismo reclamo. A ver, no, espérame. El dice esta es la tercera línea y el main dice... No, no voy a tener un conflicto. No voy a tener un conflicto porque por un lado hice un cambio. O sea, por un lado cambié el archivo MD. Y por el otro lado creé un archivo. Fíjense los cambios del commit. Este commit toca al archivo MD en estos cambios. Esos son los cambios. Él va a tratar de unir esos cambios con crear un archivo nuevo. Son dos cosas que son compatibles, unificar. La versión tenía un renglón extra. No importa. La tercera versión, o sea, él lo que hace es, o sea, pensá que él, o sea, cuando nosotros hacemos una mezcla, un rebase, él lo que hace es como si yo
escribiese todo lo que había escrito en el commit. Este commit toma al archivo MD, le resta una línea y le suma una línea. ¿Qué línea le resta y qué línea le suma? Lo voy haciendo clic acá. Va a la última línea, la borra y la cambia por esto. Y para hacer eso, si nos fijamos en la versión de línea de comando, que se la puedo mostrar ahora, usa estas dos líneas previas y estas dos líneas posteriores como referencia para ver si realmente ese bloque va ahí. O sea, como contexto de la línea que voy a borrar y de la línea que voy a insertar, dice, mira, voy a tocar la línea 6, pero la línea 4 y la línea 5 tienen que tener este contenido y la 7 y la 8 tienen que tener este contenido. Si yo tengo dos líneas previas, dos líneas posteriores idénticas, puedo aplicar el cambio. Entonces, ¿dónde voy a tener el conflicto? El conflicto debe tener si toco más menos 2 del cambio. Si yo hago un archivo un poco más grande y toco la línea E y la línea 1, no va a haber problema. Pero si me acerco, si yo agrego una línea más o cambio esta, están tan cerca los dos cambios que ya no los va a querer mezclar automáticamente. Entonces, él va a tomar, por un lado, la modificación. Esto reemplaza esto, tomando como base este fragmento, más o menos. Va a ir a buscar el archivo de la segunda versión y va a tratar de hacer los cambios. Y puede, porque la tercera versión partía del archivo de la segunda, entonces va a poder hacer los cambios. Y además va a crear un archivo nuevo. No hay problema. Si la cuarta versión donde nosotros creamos el archivo también modificábamos la misma línea que la tercera versión, ahí se genera el conflicto. Claro, si yo acá agrego un cambio más y toco también ese archivo, o si acá creo un archivo nuevo con un contenido distinto, ahí aparecen los problemas. ¿Sí? Ahí es donde ya él no puede unificar automáticamente. ¿Sí? Si crea un archivo nuevo con un nombre distinto. No hay problema. El problema es si creo un archivo, y sí, porque se supone que debería ser el mismo archivo. ¿Sí? Si es el mismo archivo con exactamente el mismo contenido, tampoco hay problema. Porque los hash dan y dicen que es el mismo archivo. Pero tiene que ser idéntico, binario. O sea, vos escribís texto, pero pones los puntos y los espacios en los mismos lugares, no hay problema. El problema es si los hash del archivo que obtenés por acá y del archivo que obtenés por acá son distintos. ¿Sí? Y si es diferente autor, el hash va a dar igual. No importa porque el autor es de la versión, no del archivo. El autor es el que hace el commit. Los archivos no tienen autor. Todo el commit tiene autor. ¿Sí? O sea, él lo que te garantiza es que los archivos van a quedar iguales al final. Si son iguales, los mezcla automáticamente. Pero si no son iguales y no lo puede resolver porque están demasiado cerca y probablemente haya un conflicto, o sea, realmente alguien modificó algo y alguien modificó algo distinto y eso necesita ser revisado por una persona, ahí es donde se va a parar. ¿Sí? Fíjense que yo acá puedo hacer dos mezclas. Puedo mezclar develop en main o puedo mezclar main en develop. Eso es esto. ¿Cuál se queda en su commit y cuál se mueve? ¿Sí? En este caso yo mezclé experiment en master y master se mueve. ¿Sí? Gráficamente, yo estoy parado en develop y le digo que quiero mezclar, haciendo clic con el botón derecho arriba de la etiqueta, mezclar en la rama actual. Las mezclas siempre se hacen eligiendo la rama de la que quiero traer los cambios sobre la rama en la que estoy trabajando. Los rebase se hacen justo al revés. ¿Sí? Entonces, me pregunta varias cosas. Me pregunta si quiero hacer un fast forward. Un fast forward es cuando yo tengo
Yo estoy en esta situación y quiero mezclar master en testing. Y alguien me dirá, mueve el puntero. Eso es un fast forward. No hace falta hacer un commit de mezcla. Mueve el puntero al que sigue y ya está. Bueno, eso es un fast forward. Si yo no hago fast forward, se va a hacer un commit nuevo que es igual a este commit, pero con fecha de ahora, que va a estar separado porque es de ahora, que va a tener como ancestro a este y a este, que va a tener exactamente el mismo contenido de este, pero se va a hacer un commit nuevo. ¿Sí? Normalmente se usa fast forward. O sea, normalmente se dice sí, si podés, avanzá. Solo puedo hacer un fast forward en este caso. Si ya bifurqué, no puedo hacer un avance rápido. ¿Sí? La idea es, avanzo el puntero. ¿Sí? Lo próximo que me está preguntando es si quiero hacer un squash. Hacer un squash es compactar todos los commits de la otra rama en un solo commit. ¿Por qué podría hacerlo? Porque hice un commit, después que hice el commit me di cuenta que faltaba un archivo. Y puse el archivo y después me di cuenta que tenía un error de ortografía. Y fui haciendo 4 o 5 commits, parchando errores, pero en realidad me encantaría que eso quede como una sola cosa, porque me había olvidado. Después vamos a ver cómo se deshacen los commits para arreglar errores. ¿Sí? Pero solo se puede deshacer el último. Entonces, muchas veces se usa, bueno, voy a hacer todos los commits que quiera. Una vez que realmente esté terminado, lo vamos a aplastar en un solo commit y el que va a quedar como historia en el repositorio es uno limpito que hace todo prolijito. ¿Sí? Entonces, cuando vean un repositorio donde están todos los commits perfectos, no es que escriben perfecto de una, es que se hicieron un squash y se fueron guardando las versiones que realmente importan apiladas en un solo commit limpio. ¿Sí? Y si le digo que no haga commit, él va a preparar la mezcla, me lo va a dejar en staging, pero no va a hacer el commit. Va a dejarme que yo haga algún cambio más si quiero. ¿Sí? Si hay un conflicto, no va a hacer el commit, va a preparar todo y me va a dejar que yo arregle el conflicto. O sea, ahí lo va a hacer sí o sí. Entonces, si le digo que sí, con las opciones por default, lo que tengo es que develop apunta a un commit nuevo que tiene 2 ancestros y este commit hace básicamente lo mismo que este. O sea, agrega el archivo nuevo como lo agregaba este. ¿Sí? Por eso que le digo que es medio difícil de entender. Como que ustedes tendrían que leer la línea azul y no darle importancia a la violeta en los cambios, el hecho de que este solamente sirve como referencia de estos cambios de dónde vienen. Pero en realidad, en este commit tengo como si hubiera hecho de nuevo estos cambios, pero aplicados acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso es una mezcla fácil. Ahora, no hay más commit. Deshice la mezcla. Moví el head uno atrás, justo a como lo tenía antes de hacer la mezcla, para hacer un rebase. ¿Sí? En realidad yo, porque no estoy siguiendo el ejemplo, porque lo que tenía que hacer era lo siguiente. Antes de hacer la mezcla, tenía que venirme acá a nivel archivo. Este es mi repositorio, ¿se acuerdan? Entonces, si yo ahora en embebidos hago la mezcla de vuelta,
¿sí? Como copié la carpeta, incluido la carpeta Git oculta que está dentro, es una copia independiente del repositorio. En un repositorio hice la mezcla, en el otro no hice la mezcla. ¿Sí? Moraleja. Cuando se mandan una macana con el repositorio, lo primero que tienen que hacer es una copia de la carpeta de trabajo. Porque eso les garantiza que cualquier cosa que rompan, para peor, está la otra copia. ¿Sí? Como es una carpeta oculta dentro de la carpeta, cuando mueven esa, mueven también la otra y automáticamente tienen una copia entera del repositorio con todo el historial separada. O sea, la primera medida de seguridad ante una duda, un desastre además, es copiar la carpeta. Todo lo contrario que suelen hacer, que es, cuando entra en pánico, borrarla. Y ahí no tiene solución. ¿Sí? En este caso, para hacer el rebase por un lado y el merge por el otro sin tener que hacer las cosas. Entonces, si yo lo que quiero hacer es un rebase, lo que tengo que hacer es elegir la rama, o sea, en la mezcla, yo elijo la rama que quiero que avance y le digo que la otra se mezcle en ella. ¿Sí? En el rebase elijo la rama que quiero meter en la otra. Entonces, esta rama va a quedar a continuación de esta. O sea, este C3 es el que desaparecería. Si yo estoy en master y le digo que quiero hacer un rebase sobre experiment, esto se va a contener a continuación de experiment. ¿Sí? O sea, es la que se mueve, pero se mueve poniéndose a continuación. Entonces, si yo estoy en develop y le digo que quiero hacer un rebase de la rama actual sobre main, develop va a ser un commit a continuación de main. Que básicamente hace lo mismo, que es agregar el archivo. ¿Sí? Una opción de trabajo, cuando están cancheros con Git, es cada vez que alguien va haciendo cambios, su rama de trabajo le van haciendo un rebase y van adecuando los cambios que ustedes todavía tienen, que no mandaron, a lo que fueron publicando los otros. Si lo que hicieron los otros no les afecta, es tan rápido como eso. Me adelanto. Y si hay un conflicto, lo arreglan ahora y no dentro de 2 meses. O dentro de un mes o cuando terminen el trabajo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que estar un poco más cancheros. El merge es más fácil. ¿Sí? Pero entonces ustedes pueden, o sea, esto es el trabajo que viene haciendo el resto del grupo. Y esto es mi trabajo. Y yo voy haciendo commits. Cuando vienen cambios, o sea, cuando se termina una parte de alguien y llegan los cambios acá, yo le digo, bueno, pongamos todo lo que yo vengo haciendo a continuación de lo que venían haciendo los otros. Si tengo algo que por lo que yo partí y lo cambiaron, tengo que adecuarlo, lo hago ahora, ¿sí? Y como que estoy trabajando siempre a partir de la última versión. Para eso, cada uno trabaja en una rama independiente. ¿Sí? Esta es mi rama y esta es la rama del proyecto. Yo trabajo, cuando termino y están dando, recién hago un rebase con Squash, o sea, hago un solo commit con todos mis cambios y esta avanza uno solo, con los cambios prolijos, andando, probados y demás. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso cuando estamos hablando de proyectos con mucha gente o grande, o cuando somos 2 podemos hacer cualquier cosa. Bien. ¿Está claro sin conflicto? Vamos con conflicto. Una consulta. Consulte. ¿Podés borrar la rama que hiciste en March? No. O sea, sí podés borrar la rama, pero no queda el commit. El commit queda, o sea. No, por eso, si podés borrar la main ahí ¿Sí? y te queda igual con rebase. No.
Porque el commit tiene dos padres. Ah, no se pierde. Claro. Este commit te está avisando de los dos. Claro, por más que lo borres a la etiqueta, a la rama te queda como padre. Exactamente. Claro, esa es la diferencia con el rebase. Con el rebase lo elimina. El rebase lo reescribe en realidad. Porque otro detalle, fíjate que, sí, pero lo hace además de una forma distinta. Fíjate este hash, esta secuencia de hash y fíjate esta secuencia de hash. En este hay un hash que en este no está. El nuevo, esta tercera versión que la escribí yo, que es más, si te fijas la fecha, hasta por ahí tiene la fecha. Habría que abrir la hora, pero por ahí tiene la hora de cuando yo hice el commit original. O sea, te miente la fecha y hora, te dice que la hice yo, pero sin embargo, como el padre cambia, el hash del commit cambia. Entonces, este set 365 acá no existe. No es, hace lo mismo que este commit, pero no es el mismo commit. Porque este commit depende de este y el nuevo depende de este. Y con eso es suficiente para que cambie el hash del commit y para eso es suficiente para que el commit sea distinto. Aunque toque los mismos archivos con los mismos contenidos en la misma persona en el mismo día y hora. Como el archivito de commit tiene los padres, ya está, cambió el padre, es distinto. ¿Sí? Entonces, en realidad, por eso se llama rebase, lo reescribe al commit. Usa los mismos archivos, pero hace un commit nuevo. Con el mismo contenido conceptual del commit que vos tenías. ¿Sí? Por eso es que tiene ciertas consecuencias cuando la gente ya tiene ese commit, porque cree que es un commit nuevo, que escribió alguien más, y no que es el mismo commit. Se supone que los commits, una vez que están confirmados, no cambian su hash. O sea, una vez que vos hiciste una versión y la firmaste con el hash, eso no debería cambiar. El rebase lo cambia. Y eso tiene consecuencias en el sentido de decir, che, no, mirá que tenés otra versión, no es la misma. Bueno, pero él no da por sentado que es la misma, porque esa es la misma, podría generar confusiones que hagan que pierdas trabajo. Cuando lo veamos ahora en el repositorio se va a entender más claro, pero básicamente vos podrás pisar el trabajo de otro si no tenés en cuenta que dos commits con distintos hash son distintos. Entonces, si un commit tiene hash distinto, es distinto. Si conceptualmente tiene el mismo contenido, vos tenés que tomar las precauciones del caso. ¿Sí? Hay dos casos en los que los commits cambian de hash. En eso o cuando corregís. Hay una posibilidad de decirle, che, me equivoqué en el último commit, déjame corregirlo porque escribí mal, me olvidé un archivo, entonces corregís el último commit. Al corregir el último commit, corregís el contenido, o corregís el archivo, o corregís, ya tiene otro hash. ¿Sí? Él lo deshace y lo vuelve a hacer, pero el hash cambia. Si ya mandaste ese commit, tenés un problema. Tenés que corregir antes de mandarlo al servidor. ¿Sí? Los cambios de hash los tienen que hacer mientras solo ustedes tienen una copia. Se pueden hacer, pero es medio peligroso. ¿Sí? Se pueden mandar al servidor, se pueden hacer muchas cosas, pero es peligroso. O sea, podés romper algo, complicarle la vida a alguien o perder parte del trabajo. ¿Sí? Bueno. Vengamos a ver, acá tenemos el nuevo y la cuarta versión. Volvamos acá a la segunda. Y modifiquemos de vuelta el archivo en las últimas líneas para generar un conflicto. Entonces, hagamos un checkout de master, ¿sí? Cuando está en negrita y acá abajo dice master es porque estoy en esa versión. Si quieren, en el instructivo están los comandos. Git status. Git branch le dice dónde está Git status.
les dice en qué rama están. Nada, o sea, si hay archivos pendientes de commit. Y yo particularmente tengo modificada la línea de comando, esto es la rama. Entonces, evidentemente, en qué rama estoy. ¿Sí? Pero Visual Studio es bastante amigable para esto, así que... Y mi recomendación es, empiezan a trabajar, o sea, cuando arranquen con Git, usen una herramienta que les muestre esto, porque les ayuda a entender dónde están parados y qué están haciendo. Una vez que internalizaron cómo funciona, pueden usar la línea de comando, es más rápido para algunas cosas, es más efectivo, ya sabes que pones ese comando y ya está. Acá hay veces que se clica en 16 lugares, no se acuerdan, pero el inicio siempre deberían de por lo menos estar mirándolo con una herramienta que les ayude a ir viendo qué va pasando con la historia cada cambio que hacen. ¿Sí? Además de que en estas herramientas es muy fácil inspeccionar qué cambiaron en cada commit, que es una de las cosas que se supone que en algún momento vamos a necesitar. Revisar por qué algo no anda, inspeccionando para atrás. ¿Sí? Todo se puede hacer por comando, pero es más engorroso. Entonces, estoy en la rama master con la segunda versión del archivo, la que dice agregamos una nueva línea para ver los cambios. Yo acá hago commit. Este a veces no se actualiza solo. ¿Sí? Por este lado, los cambios fueron agregar dos líneas. Agregar dos líneas a continuación de esta línea. Por este lado, los cambios fueron borrar esa línea y reemplazarla. Entonces, si yo trato de mezclar esto, no me lo va a dejar mezclar. Porque los cambios que llegan por un lado y los cambios que llegan por el otro, no los puede resolver automáticamente, porque la línea que tenía que usar como referencia la borré. Exactamente. El contexto son más o menos 2. Si ahora cuando lo modifiquemos vuelvo a hacer un git status. En el git status está bien clarito el parche. ¿Qué es lo que cambió? De hecho se puede hacer acá, miren. Yo puedo venir a este archivo y decirle que quiero crear un parche. Debería de poder decirle que quiero crear un parche. Se tiene que poder. Con este se puede seguro. Y con comando también se puede. Este que yo abrí es un cliente, es una herramienta nada más que de Git. Es un cliente gráfico de Git, solo sirve para manejar Git. Y yo acá puedo crear un parche. El parche me pone en un archivito de texto los cambios. Y yo lo podría aplicar a mano en otro repositorio o en otra versión. Esto es el parche. Fíjense, bueno, las versiones que se usaron, pero el parche es esto. Desde -3.3 a 3.5, esta es la primera versión y esto es lo que se agrega. Este es el contexto. Tomando estas 3 líneas de referencia, se agrega esto. Y esto es la posición en el archivo del primer carácter y del último, o la longitud. ¿Sí? Entonces, si a él le coincide esta parte negra con el archivo que va a parchar, lo parcha. Y si no le coincide, dice, no, para, no me cierra. O sea, esto en el archivo que vos querés poner no está en esta posición.
¿Sí? La posición no es mayor problema. O sea, si esto no está en la línea 5, pero sí coincide, lo adapta. Pero si esto cambia o lo que viene acá abajo cambia, ya no puedo hacer nada. ¿Sí? Posiciones son relativas. O sea, exactamente lo que vos dijiste, es el contexto. Él guarda un pedacito de líneas y ese es el contexto. Si encuentra eso, aplica los parches a continuación. Y si no, tengo un conflicto. Y me deja a mí y me dice, mira, por el lado A pasó esto, por el lado B pasó esto, decime qué querés hacer. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Entonces, si yo ahora en Master hago un Merge Develop, me dice, tengo un conflicto. Entonces, hizo los cambios lo mejor que pudo, pero no hizo el commit automáticamente. O sea, me modificó los archivos en la copia de trabajo, lo mejor que pudo, y separó para que yo corrige, complete el commit. Entonces, este archivo, que es el nuevo, donde no hay problema, ya está staged. O sea, ya está listo para mandar. Pero este archivo, que es donde tengo conflicto, está con una marca de que tiene conflicto y lo tengo que arreglar. Fíjense que hasta ya armó el texto. O sea, lo único que tengo que hacer es arreglar este archivo, decirle que está arreglado y completar el commit. ¿Sí? Si yo abro ese archivo, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar esto, y estas son las razones por las cuales me encanta Visual Studio. Es el mejor editor de conflictos que vi en mi vida. Saquen las líneas azules y celeste. Lo que van a ver es el texto. Git, ¿qué hace? Git les marca con estos 6 o 7 u 8 signos mayor el nombre de la rama, el igual para marcar, dividir el fragmento A del fragmento B, y estos signos menor y la rama. ¿Sí? O los hash del commit, depende de lo que estén mezclando. O sea, lo que le está diciendo es, en Git tengo esta versión. Y por el otro lado tengo esta versión. Y agrega esta línea de texto, esta línea de texto, esta línea de texto la tengo que borrar yo. Si lo estuviese editando con un editor de texto común, vulgar y silvestre. Visual Studio se está dando cuenta que hay un conflicto, está reconociendo a las marcas y me está agregando estas acciones de acá arriba y se va a encargar de borrar la celda automáticamente. ¿Sí? Pero lo que hizo es, al archivo de texto le pegó la versión A, le pegó la versión B, le puso estas cosas para marcarme dónde están y me dijo arreglarlo. Claro, si ustedes lo abren con un editor de texto, le va a aparecer todo esto, tienen que borrar esto, borrar esto, borrar esto y dejar este pedazo como quieran que quede. ¿Sí? A veces, ustedes lo leen y dicen, no, yo quiero que quede esta, que es la más nueva. A veces, dicen, no, quiero que quede esta, que es la que había hecho las otras personas, porque esto reemplaza lo que yo hice. Y a veces queda algo que no es ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, y a veces tienen que corregir una línea de acá arriba. Supongamos que tenemos un vector de 6 elementos. ¿Sí? Luis le agrega un séptimo elemento. Entonces el vector A, tamaño 7, igual a blanco, negro, azul, verde, rojo y gris. El elemento nuevo que agregó Luis, como normalmente se hace, es el último, gris, y está en la línea 6 respecto a la definición. Esta línea cambió de 6 a 7 y se agregó la línea gris. Martín también agregó el color, pero agregó el color morado. También lo llevó de 6 a 7. Morado. ¿Dónde está el conflicto? Morado con gris. Si yo quiero dejar los dos colores, además de poner morado y gris, tengo que subir arriba y corregir la definición a 8. ¿Sí? Entonces, guarda, el conflicto hay que leer realmente el código, lo que sea el archivo, y ver que tenga coherencia. ¿Sí? Por ahí, el problema va más allá de lo que él me está marcando. ¿Sí? Eso ya dependerá del lenguaje que estén usando, de qué sea el contenido. Entonces, cuando hay un conflicto, bueno, resuelven la mezcla y analizan si eso no impacta en algo más. ¿Sí? Supongamos que acá queremos que queden todos los cambios. Bueno,
le digo aceptar todos los cambios y me dejaría eso. Y fíjense que probablemente, como venimos escribiendo, por lo menos debería tener un enter más. ¿Sí? Si es que esto no va acá abajo, qué sé yo. O sea, básicamente tenemos que arreglar leyendo el contexto y definiendo cómo queremos que quede el archivo, incorporando los cambios de las dos versiones. ¿Sí? A veces pisá y decís, no, es que eso era viejo y tiene que quedar esto. Bueno, listo, no hay problema. Una vez que hago eso, guardo, y para decirle que ese archivo ya está resuelto el conflicto, hago un stash. Entonces, le pongo el más al archivo y le hago el stash. Si yo no arreglé si esto sigue así y hago el stash, bueno, él lo va a hacer con esa basura en el medio y lo va a mandar, o sea, es texto, listo, fantástico, ¿sí? Exactamente. Entonces la secuencia es para arreglo, pruebo y después le digo está. Qué sé yo, ahora hay que arreglarlo. Ahí. Fíjense que me va generando cambios respecto al stash. Bueno, yo quiero que quede así. Ahí está. Fíjense que ahora es como si hubiera insertado la línea en medio. ¿Sí? Y hago el commit y tengo la mezcla que agrega el archivo nuevo y que como que inserta esto al medio del archivo que había usado de base, que es el que viene por la rama master. ¿Sí? Y el rebase va a ser algo parecido. El rebase me va a dar el mismo tipo de conflicto, lo voy a tener que arreglar igual, solo que va a generar un commit como este, pero limpito, que depende del último. ¿Sí? Y las ramas no se fusionan, o sea, las ramas siguen abiertas. ¿Se entiende? El problema no me salta en la práctica, pero así de acá se entiende. A ver, el problema del conflicto es insoluble a menos que no toques ese archivo porque yo voy a escribirlo, entonces hasta que yo no lo comité, lo mande y vos no lo bajes, no toques. No es muy razonable esa forma de resolverlo. Y después es leer el código, o sea, ¿qué hizo fulano? ¿Qué hice yo? ¿Cómo tiene que quedar? Lo pruebo, lo guardo y ya está. No es más que eso. ¿Sí? Pueden tener conflictos en varios archivos y pueden tener conflictos en varios fragmentos. Les tocaron varios pedazos de archivo, pueden tener conflictos. O sea, los conflictos son por fragmento. Cada fragmento se aplica, si se puede, bien, si no se puede, da un conflicto. Entonces pueden tener un conflicto arriba y un conflicto abajo y otro fragmento al medio puede haber entrado perfecto. ¿Sí? O sea, tienen que revisarlo bien al archivo. Visual Studio lo marca muy bien, les marca sobre el costado dónde están los conflictos, en la barra de acá lateral. Cuando lo abren al archivo, así como me está marcando acá en azul, les marca más o menos en qué lugares del archivo están los conflictos y les marca con celeste y con rojo, con celeste y con verde dónde están, o sea que es bastante fácil revisarlos. ¿Sí? Bien. ¿Puedo usar otra aplicación para ir trabajando? Podés usar... Y esto para los merge. Sí, o si no, una aplicación que maneje Git solamente, SmartGit, Git Kraken, o sea, hay programas, el SourceClick que abrí yo recién, que son clientes gráficos de Git. Solo sirven para manejar Git. Bueno, pero este marca bien los conflictos y eso es más. Bueno, de todos los que yo probé, el mejor editor, o sea, el mejor para editar el conflicto y tener claro qué es la versión. Pues si ustedes se fijan, Visual Studio decía cambios actual, cambios propuestos. En nomenclatura Git estándar, eso es cambios míos y cambios de los otros.
pero los cambios de los otros, depende si estoy haciendo un merge o un rebase, son los cambios que hice yo o son los cambios que vienen del repositorio. Porque como estoy yo yendo a la otra rama o la otra rama viniendo a mí, se invierte en el mío y los otros y nunca termina de saber, o sea, si vos decís, no, yo quiero traer lo que hicieron los otros porque es más nuevo, nunca termina de saber bien qué es lo que estás haciendo. En cambio, Visual Studio es muy claro, te dice, esta es la versión A, esta es la versión azul, te dice, estos son los entrantes, o sea, los que vienen, estos son los que vos tenías, y vos decís, me quiero quedar con este o me quiero quedar con este, y es claro cuál es el celeste y cuál es el azul. O sea, por los colores y por las acciones marca muy bien cuál de los dos cambios que te querés quedar. En el otro muchas veces lo haces, mirá cómo quedó y si no era al revés. Y volver para atrás y aplicar los cambios al revés. Por lo menos a mí me pasó muchísimo eso. ¿Puedo usar el Visual Studio? Sí. como un- El repositorio es el repositorio. Lo podés abrir con cualquier herramienta que maneje un repositorio y va a ver los cambios, te va a marcar el conflicto, va a ser exactamente lo mismo. O sea, conforme nosotros en la línea de comando hacíamos el stage, aparecía el archivo stage en Git, también aparece en Visual Studio, también aparece en SourceTree y también aparece en cualquier cosa con la que abras el repositorio y lo reconozca como repositorio. Y cualquier cambio que vos hagas de esa herramienta, todas las otras lo ven porque se hace realmente en la carpeta. ¿Sí? No hay cosas ocultas. Todos trabajan sobre esa carpeta Git y todos leen de esa carpeta Git. O sea que sí, podés hacer un pedazo con una herramienta y otro pedazo con otra sin ningún problema. Que ustedes no pueden usar. Me acabo de acordar por qué preguntas. ¿Hacemos una pausa? Ya nos pasamos 10 minutos. ¿Y por qué no avisan antes? ¿Ves? Mira, ahí avanza el contador y está el botoncito más arriba. Ah, ya está, ya lo vi. Si hubiera visto eso atrás. Bien. Bueno, queda claro cómo se unifican cambios usando merge o rebase. El merge es más fácil, es la opción que en general van a usar, o es la que en general todo el mundo usa. El rebase, como les decía, es un poquito más prolijo cómo queda el historial del repositorio, pero es un poquito más engorroso de hacer. O sea, a mí me llevó bastante más tiempo terminar de entender cómo funcionaba y todavía no me la animo. Hay algo más que pueden hacer, los puedo mostrar, que es lo que se llama cherry pick, que es muy interesante. Ustedes pueden decirle que quieren aplicar los cambios de este commit específicamente a continuación de la rama en la que están. Entonces, es como si hicieran una mezcla de ese commit solo, o sea, busca los cambios, modifica el archivo, si puede, si no puede, genera un conflicto igual, y le pueden decir si quieren que haga el commit automáticamente incluso, o si modifica, pero no hace commit. En definitiva, si ustedes tienen 3 o 4 commits y van haciendo cherry pick de cada uno, o sea, eligen el viejo, hacen un pick, están haciendo un rebase, pero de a uno, y es un poco más fácil de entenderlo, porque el problema del rebase de 4 commits es, separa como separó en el merge recién, le dice tengo un conflicto, corrigen, le dicen seguí con el rebase, avanza 2, separa de vuelta, avanza 1, separa de vuelta, y es medio difícil saber en qué momento terminaron de verdad, ¿sí? Porque en cada conflicto que hay de cada commit se va parando, a menos que le digan que haga un squash, que se puede. Entonces, en cambio, yendo uno haciendo pick, confirmando, uno sabe por dónde va y es como más sencillo hacer lo mismo, que es poner los commits a continuación de otro en lugar de donde habían nacido originalmente. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos más de una persona trabajando? Aparece un servidor, que ya habíamos dicho que en realidad el servidor es un cliente más. O todo lo que habías hecho hasta ahora no necesitaba conexión. Todo lo que había hecho hasta ahora era una sola persona, o sea, yo trabajo solo en el repositorio y tengo una copia del repositorio. Digo, lo podías hacer solo en tu máquina aunque no tenga ningún tipo de conexión.
Sí, el problema es que después va a terminar en exactamente los mismos problemas que cuando yo armé dos ramas y las quiero mezclar. ¿Sí? Lo que pasa es que las ramas van a ser las personas. Entonces, en un repositorio, o sea, cuando el repositorio está en un servidor, lo que tengo es una parte de la historia. Cuando yo quiero empezar a trabajar en un repositorio que ya existe, tengo que clonarlo. ¿Sí? Cuando clono un repositorio, que eso sí todos lo deben de haber hecho alguna vez, lo que hago es traer una copia completa de la rama que clono, no necesariamente de todo el repositorio. Cuidado con eso. Si ustedes quieren traer todo el repositorio, le tienen que decir que clone todas las ramas. ¿Sí? Cuando ustedes bajan, cuando clonan el repositorio, clonan una rama. Y entonces se traen todos los commits que hacen falta para completar esa rama. ¿Sí? Y se genera la etiqueta master que corresponde a la rama, más la etiqueta origin master, que es la que me dice dónde está el commit en el servidor. ¿Sí? Entonces, esta es mi copia local de esta. Y esta es mi rama. ¿Sí? En principio esta rama yo no la puedo mover, o sea, yo no puedo trabajar sobre esta rama. Es simplemente la referencia de la última vez que vi el repositorio, ¿dónde estaba? Bueno, la última vez que vos viste el repositorio, esta rama apuntaba a este commit. ¿Sí? Bueno, hago cambios. Mi rama master se mueve. Pero no solo hice cambios yo. También alguien hizo cambios y los mandó al servidor. Y la rama master del servidor también se movió. Fíjense que cuando yo quiera mandar los cambios, este commit no es igual a este commit. Y este commit no es igual a este commit. Y este es el que está. Cuando yo quiera mandar los cambios y le diga, move tu rama master a este commit que tiene este y este, me va a decir no. Porque si yo hago eso, estos dos desaparecen. ¿Y qué tengo que hacer? Una mezcla. Tengo que traer estos dos, que se abren acá, mezclarlos, generar un commit que tenga a este como ancestro para que no se pierda y recién mandarlos. Y por eso es que si yo mandé y cambio este commit, cuando lo quiero mandar me dicen no, porque estás por pisar el trabajo de alguien. Eso es lo que yo le decía, no se pueden cambiar los commits una vez que los mandaron. ¿Sí? Porque ese es el mecanismo para detectar que alguien mandó algo más que a vos te falta y que lo tenés que traer, mezclar y recién mandar todo junto. ¿Sí? Por eso es que una vez que se mandaron no se cambian los commits. ¿Se puede? Sí se puede, pero sepan lo que están haciendo. ¿Sí? Ustedes pueden forzar al servidor y decirle, yo sé lo que hago, vos movés la rama y perdés esos commits. ¿Sí? Se puede. No se debe. ¿Sí? Está claro que estamos cayendo en exactamente la misma historia recién. O sea, bajan estos, esta reetiqueta sigue a estos cambios y tengo que fusionar las dos y recién puedo mandar los cambios. Eso lo descubro cuando estoy mandando los cambios al servidor. Recién en ese momento. ¿Cómo? No, porque lo que vos tenés son, o sea, estos están señalados por tu rama. Y esta sigue a estos dos. O sea, se traen los dos commits y la etiqueta del server queda apuntando a este. O sea, en tu repositorio queda estos dos así, este a continuación acá arriba, este a continuación acá arriba y esta etiqueta, origin master, que es distinta de master, señalando a este y ahora estás igual que recién, que tenías develop y testing. En el server están estos, no están los tuyos. Lo que vos tenés que hacer es, una vez que trajiste los commits que te faltaban, mezclarlos. Si tenés suerte, no hay conflicto.
y recién cuando haya un commit más acá, que incluye a los tuyos más los que están en el server te los va a aceptar. Claro, yo digo, si no se puede, los commits que yo hago en el server. No llegan al server directamente. El server no te los va a aceptar hasta que vos no tengas un commit de mezcla que incluya este. Lo dibujemos. ¿Eh? ¿En el server no puede haber ramas? Sí, Pero lo tenés que crear vos primero. pero tendría que ser otra rama. O sea, si vos en lugar de master le pones Pepe, ahí te lo va a aceptar sin ningún problema. ¿Sí? Lo que no te va a aceptar es mover origin master que está enlazada a master. O sea, esta etiqueta y esta etiqueta son la misma. Entonces vos no podés mover esta etiqueta si no considerás estos commits. Si vos creas una nueva rama y mandás, en lugar de master, Juan, y generás acá una bifurcación y acá te queda master y acá te queda Juan, no hay ningún problema. Pero mandaste las dos ramas al servidor. ¿Sí? Entonces, es distinto a si vos querés realmente sumar tu trabajo a la rama sobre la que estamos trabajando. Existen las dos cosas. Normalmente, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, cada uno trabaja en su rama hasta que las cosas están más o menos cocinadas. Cuando las cosas están más o menos cocinadas, recién se mezclan. Eso evita que vos tengas conflicto todos los días. ¿Me entendés? Entonces vos sí abrís una rama de trabajo, decís, bueno, empiezo desde acá. Vas haciendo tus commits son solo tuyos, los mandas al servidor para no perderlos, los mandas al servidor para que alguien los pueda revisar si hace falta, ¿sí? Pero recién una vez que está terminado, decís, bueno, ahora que terminé, mezclo mi rama con master y, bueno, si hay un conflicto lo arreglo y demás. La alternativa es, hago mi rama y cada vez que aparece algo nuevo en la master, hago rebase, para que cuando termine sea muy fácil mandarlo porque estoy a partir de la última rama. Ese sería otro flujo de trabajo. La forma de usar Git es otro mundo que no vamos a entrar en detalle porque yo no lo conozco del todo, porque nunca manejé repositorio de más de 2 personas o 3, ¿sí? Y no es lo mismo manejar un repositorio de 3 que manejar un repositorio de 50, que se llama Gitflow. Gitflow es como manejar las ramas. O sea, en qué ramas se van a hacer los cambios y cómo se van a ir mezclando las ramas en función de si vos tenés que hacer parches, si tenés que hacer mantenimiento de versiones de largo plazo, si tenés que hacer hotfix, que son otros tipos de parches, releases. Entonces, hay una serie de recomendaciones y mira, pon una rama master, pon una rama develop, que son las tradicionales. Cada desarrollador abre una rama por cada funcionalidad. Cuando termina la mezcla en develop, cuando se pasan todas las pruebas y las versiones alfa y beta, eso recién pasa a master. ¿Sí? Entonces, la organización de las ramas, de dónde se abren y a dónde se mezclan, se llama Gitflow. Y son 3 o 4 patrones de tipos de trabajo que haces y de formas de manejar las ramas más adecuadas para ese trabajo. Entonces, vos tenés un solo producto con una sola versión, te conviene este patrón de trabajo. Vos tenés N productos, Windows 7, Windows 10, Windows 11, a los cuales le tenés que dar mantenimiento durante X tiempo. Te conviene esta forma de trabajo. Tener un equipo chico, tener un equipo grande, ¿sí? Y hay recomendaciones de cómo gestionar las ramas, porque si no termina un árbol lleno de ramas huérfanas que no apuntan a ningún lado y que no terminas de entender para qué están. ¿Sí? Terminamos empezando de vuelta. Sí, todavía faltan un par de cositas que no vamos a llegar a ver hoy de... Git es una herramienta, si no la usan bien, no van a haber ganado absolutamente nada. Entonces, vamos a repasar para qué queremos usar Git y vamos a ver que hay ciertas cosas que tenemos que hacer si queremos que como herramienta nos sirva. Si no, vamos a tener un historial de unas cosas que igual no se entienden, no ganamos absolutamente nada. O sea, el objetivo de esto era poder seguir los cambios y encontrar si hay errores, a dónde surgieron los errores y por qué. Si yo tengo que cada commit cambie 350 archivos, no voy a encontrar nada nunca. Voy a tener muy bien documentado un desorden que igual no me sirve. ¿Sí? Y algunas de esas cosas pueden ser tan simples como que faltan los retornos carro al final de las líneas, cambian tabuladores, reindentan, mueven bloques de código.
Los bloques de código nacieron y mueren donde nacieron. No se andan moviendo de lugar, cambiando de formato. ¿Sí? Todo eso dificulta después el seguimiento de las versiones. Bien, esto sería cómo queda cuando yo traigo los cambios justo antes de hacer la mezcla, si es lo que quería hacer. ¿Sí? Si no es lo que quería hacer, esta rama tiene que tener un nombre distinta a esta rama. Esta etiqueta, o sea, esto es una rama. Esta es una etiqueta de mantenimiento interno que sirve para asociar esta rama con el servidor. Origin es el nombre del servidor, es el nombre de fantasía, porque un repositorio puede tener n servidores. Entonces, el mismo repositorio se puede impactar en varios servidores al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, cada servidor tiene una URL, una dirección y un nombre de fantasía. El nombre de fantasía que típicamente se usa es Origin, para el único servidor que normalmente se usa, que es lo habitual. Entonces, esto es el nombre de fantasía del servidor barra la rama. ¿Sí? Y esa es una etiqueta interna, es una referencia interna que yo no puedo tocar. La que yo puedo tocar es la que no tiene la barra. ¿Sí? Bien. Última parte de la prueba. Creamos un repositorio en GitHub, lo clonamos o lo creamos y lo subimos. Les muestro las dos alternativas que hay de crear repositorio en GitHub. Mandamos los cambios, lo clonamos como si fuéramos el estudiante B y traemos los cambios. ¿Sí? Entonces, vamos a GitHub. ¿Todos tienen cuenta en GitHub? ¿Sí? Bien. ¿Tienen claro la parte de los tokens y de los claves SSH? No. Bien. GitHub hace un tiempo prohibió utilizar la clave que ustedes usan para loguearse para hacer operaciones desde repositorios en líneas de comando. O interfaz gráfica, es lo mismo. Si ustedes quieren mandar cambios a un repositorio, traer cambios de un repositorio, tienen dos opciones. Definir un token de seguridad, que es una especie de clave alternativa, ¿sí? Que suele tener un tiempo de validez. O, si usan Linux o si usan Windows y lo configuraron bien, que no sé bien cómo se hace, usar SSH. Cuando usan SSH lo que hacen es generar un hash también, una clave grande y una clave chica, una clave privada y una clave pública, y a partir de encriptar las cosas con la clave privada se pueden desencriptar con la clave pública y por lo tanto pueden validar quién lo mandó. De esa forma no necesitan clave. El certificado público con el cual mandan la información es suficiente para validar que son ustedes. La ventaja es que no tienen clave. O sea, a los fines prácticos ponen un archivo en un determinado lugar y se olvidan de la clave de por vida. Lo único que tienen que hacer es guardar bien ese archivo. ¿Sí? Eso se llama, ese archivo es una clave de SSH, que es el protocolo que se usa para hacer la conexión, y se genera con SSH keygen. Entonces, yo no lo voy a hacer del todo porque yo ya tengo mi clave SSH y si la genero la voy a pisar y después tengo que corregir todas las cosas que tengo con clave SSH. Pero básicamente es SSH keygen y en general no ponen más nada. Les va a pedir el nombre de un archivo donde va a guardar eso, que por defecto es id.ssh. Y no me acuerdo si les pregunta algo más. Le pregunta una contraseña para poder acceder a ese archivo. Yo no le pongo contraseña. ¿Sí? Eso quiere decir que alguien que consigue el archivo consigue la identidad de ustedes. ¿Sí? Y eso genera en la carpeta .ssh del usuario estos dos archivos, idrca y idrca.pu. Esta es la clave pública y esta es la clave privada. Este archivo es el que le dan a todo el mundo para decir, este es mi documento, y este es el archivo con el que ustedes verifican que realmente son. ¿Sí? Este archivo se publica, este archivo es el que tienen que cuidar
porque es el que les permitiría, es el equivalente a la clave, ¿sí? Si se fijan, los archivos son bien distintos en tamaño. El pub es chiquito y el otro es grande, ¿sí? La parte pública es cortita. Esto es un hash. Y la privada, no se las voy a mostrar porque va a quedar grabada en el video. ¿Sí? Entonces, una vez que generaron esos dos archivos, a este archivo idpub, a este texto, en realidad copian este texto y lo pegan, settings, SSH. ¿Sí? Uno de estos dos debe ser el que acabamos de ver. AB. No reconozco ninguno de los dos, pero uno de estos dos archivos que están acá es este. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen el otro archivo ubicado donde debe ser, ya está. Hacen commit como si fuesen los dueños. Para eso, los repositorios los tienen que manejar. Repositorios. Cuando clonan el repositorio, tienen la versión HTTPS o SSH. Entonces, si van a usar clave SSH, además de dar de alta la clave en GitHub y de generarla y de avisarle a Git dónde encontrar ese archivo, en Linux no tienen que hacer nada, en Windows algo deben de tener que hacer, pero se puede seguro. Tienen que usar esta versión de nombre de servidor y no la otra. ¿Sí? Si usan la otra, los obliga a usar token. Cuando usamos token, ¿es para vincularlo o cada vez que quiero usar algo? No, cuando usas token, la idea es que tengas una clave que podés dar de baja si tenés alguna duda sin dar de baja tu clave. Es una cosa así, no está muy claro. En realidad, cuando generas un token, en general ellos te piden que tenga expiración. Lo podés poner indefinido, pero te dicen, ¿estás seguro? Porque mirá que esto es peligroso. O sea, la idea es como que le pongas un tiempo de vida y la estés cambiando cada tanto la clave. Pero básicamente se comporta como si fuese una clave más. O sea, es como que tenés 6 claves distintas. La tuya y otras para poner en las herramientas, digamos. Como para que si la herramienta se robase, o sea, suponete que vos te bajás un cliente de Git o que Visual Studio tiene un error. Y la clave que vos pusiste en Visual Studio se filtra. Bueno, esa clave no sirve para gestionar tu cuenta GitHub. Si vos te vas a GitHub y tratás de loguearte con esa clave, no llegás a ningún lado. Esa es como la idea, ¿me entendés? Y vos podés fácilmente decir, esta clave la quiero borrar y generar una clave nueva y seguís teniendo el control de tu cuenta. Va por ahí más que por otro lado. Es como un alias de clave, básicamente. Pero la única clave que se puede loguear a la cuenta a través de la web y gestionar los permisos y la cosa es la clave tuya, no las claves que usás para acceder a los repositorios. Pero vos de generar un solo token y usarlo en todos lados y no pasa nada. Y le podés decir que no se venza nunca y no pasa nada. Tenés dos claves, nada más. Suena más fácil que trabajar con SSH. SSH es muy cómodo. Es muy cómodo porque no pones la clave en ningún lado y tenés muy claro dónde está. Pero bueno, es cuestión de gustos. O sea, lo que pasa es que SSH es muy cómodo además para tomar control de servidores y demás. Entonces, con el mismo archivo puedes hacer un montón de cosas. Cualquiera de las dos, ¿sí? Yo en la parte de los tokens, la verdad que no le había dado bolilla. O sea, la gran ventaja de SSH es que si vos estás en línea de comando, haces git push y listo. Y git pull y listo. En cambio, en los tokens, en línea de comando, creo que te pide la clave cada vez que vas a hacer un push. Esa era mi pregunta. Si con token te lo aplica cada vez. Pero en Visual Studio creo que no. Creo que él la guarda la clave y la manda. Lo cual es un posible problema de seguridad. Pero creo que él guarda la clave y la manda. No te la pide cada vez. ¿Sí? Pero porque él la tiene guardada en un archivo. ¿Me explico? Hace mucho que no lo uso, así que no estoy seguro. Eso les toca probarlo a ustedes. ¿Sí? Lo cierto es que si van a usar clave, tienen que usar HTTPS. Y si van a usar archivo SSH, tienen que usar
la versión SSH del nombre. ¿Sí? Bien, vamos a crear un repositorio. Más repositorio. A mí me va a preguntar algo que a ustedes no les va a preguntar, y es, ¿quién es el dueño? Porque yo pertenezco a varias organizaciones y puedo crear un repositorio para mí o puedo crear un repositorio para las organizaciones a las que pertenezco. ¿Sí? Ustedes, mientras no se sumen a cosas raras, solo van a tener su nombre. Ser ustedes los dueños. De todas formas, después pueden sumar a gente a que trabaje en el mismo repositorio. ¿Sí? Esto es quién es el dueño. Bueno, pueden elegir si el repositorio es público o privado. Si el repositorio es público, van a ganar acceso a algunas funciones que GitHub les da gratis solo para repositorios públicos. Y si es privado, ahora ya van a tener menos restricciones, pero en algún momento, por ejemplo, no podían tener más de 4 personas que trabajen en el mismo repositorio. Hoy es ilimitado la cantidad de personas. Pero hay algunos servicios, como los servicios de verificación de formato automático que se pueden usar, que para los privados tienen restricciones muy fuertes y para los públicos no. ¿Sí? Pero si es público, todo el mundo puede bajar una copia del código. Si es privado, solo pueden bajar copias del código las personas que ustedes les den permiso de lectura. Si es público, nadie puede hacer commit, solo pueden hacer commit lo que ustedes digan. Sí, todos pueden bajar copias del código, pero nadie puede subir. ¿Sí? En el privado, ninguna de las dos cosas. Y si ustedes toman alguna de estas opciones que están acá abajo, cualquiera, el repositorio ya va a tener un primer commit. Y como el repositorio tiene un primer commit, lo que tienen que hacer es clonarlo, en lugar de crear su repositorio local. Si ustedes dejan esto así como está, el repositorio se crea, pero no tiene commit en el servidor. Entonces, él les dice que tienen que crear el repositorio en su máquina, hacer el primer commit, crear la rama main, o master si ustedes quieren llevarle la contraria, y hacer un push. ¿Sí? Este repositorio está creado pero no está inicializado, no tiene commit y yo no puedo transferir cosas que no tienen commit. Entonces, lo creo en el servidor, lo creo en mi máquina, como hicimos recién, y mando uno o más commits en una o más ramas. ¿Sí? La alternativa es, si no quiero renegar con crear el repositorio, o sea, si no quiero renegar con seguir esos pasos por línea de comando, no es copiarlo. Borremos esto. Qué pesado que están. Listo. Y no me acuerdo que lo había puesto recién, prueba en bebidas. La alternativa es hacer cualquiera de estas cosas. Crear un archivo de README, que lo único que dice es archivo de README, complételo. Crear un git ignore, que es muy importante, pero lo pueden hacer de dos formas distintas. O crear un archivo de licencia. Cualquiera de estas cosas hace que él ponga el archivo y haga el primer commit. Y como ya tengo el primer commit, ahora directamente lo clono. ¿Sí? Y todos lo clonamos. O sea, lo clono en GitHub, lo inicializo acá y ya yo lo clono y los otros participantes del equipo también lo clonan y listo. Si no, el primer participante del equipo tiene que ser una cosa distinta. ¿Sí? ¿Para qué sirve el git ignore? Hay un par de, hay un archivo especial que se llama git ignore que tiene la lista de los archivos que no me interesa subir al repositorio, que yo ya sé que no tiene sentido guardar en el repositorio. Por ejemplo, todos los binarios resultados de la compilación. ¿Sí? Esos archivos no tienen que estar en el repositorio. Entonces, yo puedo verlos en la lista de cambios y decirle, este sí, este no, este no, este no. Pero cuando ustedes compilan un proyecto más o menos grande, por ahí tiene 60, 70 códigos fuentes, 70 archivos
O más algunos archivos A, y estar esquivando los 70 archivos cada vez que van a hacer un commit, solo sirve para que se olviden algunos de los que sí les interesaban en el medio. Entonces, al poner archivos en el git ignore, esos archivos ni se los ven como cambiados. Ustedes piden git status o se van a ver los cambios, esos archivos no están. Porque son archivos que no tienen que tener en cuenta. Podés ignorar carpetas directamente. Podés ignorar lo que quieras. Es más, podés ignorar los patrones de ignore, después los chusmean, admiten negativos. Entonces le podés decir ignora esto menos este en particular. Se ponen unas cosas muy locas. Salvo esto. Sí, y los archivos git ignore pueden estar en la carpeta raíz o pueden estar en otras carpetas. Entonces, yo puedo decirle, en esta carpeta ignora todos los PDF, pero en esta carpeta no ignores todos los PDF. ¿Sí? Pueden revertirlo o lo pueden mandar a una carpeta y aplica de esa carpeta para adentro. ¿Sí? O sea que se pueden hacer lo que quieran. GitHub, entre otros, mantiene un repositorio con plantillas de git ignore, en donde ustedes le dicen, mi proyecto es en C. Ah, en C tenés que ignorar los archivos .o, los archivos .d, los archivos... Todo esto es lo que tenés que ignorar. Mi sistema operativo es Windows. Ah, entonces tenés que ignorar esto, esto, esto y esto. Mi IDE es Visual Studio Code. Ah, entonces tenés que ignorar esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Y tienen plantillas donde le dice, en función del lenguaje, del IDE, del sistema operativo y demás, qué es lo que deberían poner el git ignore para no complicarse la vida. Eso es básicamente lo que hace acá. ¿Sí? Le dicen el lenguaje, le falta el IDE del sistema operativo y ella les prepara un archivo recomendado para desarrollo en C. ¿Sí? Si no, o sea, esa es una opción. Obviamente ese archivo que él les crea, ustedes lo pueden editar y agregar más cosas, sin ningún problema, es un archivo de texto. Si no, hacen y tienen, este es el repositorio de archivos git ignore, ¿sí? En función del lenguaje y globales en función de la herramienta y del sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que deberían de ignorar en un Linux. Esto es lo que deberían de ignorar en un MacOS. ¿Sí? Tienen asteriscos, tienen carpeta. Esto es un patrón que se busca. Y si no, tienen otra herramientita que es... Es una cosa que dice, ignorame todo salvo esto, esto y esto. Es peligroso. Lo que es de lo C, digamos, poner. Es peligroso. Es preferible que le digas ignorame todos los archivos de esta extensión y el día que te das cuenta que hay archivos que te faltaban en la extensión, agrega la extensión en el git ignore. Porque el todo, vos no estás... O sea, el todo puede hacer que haya un archivo que vos no te diste cuenta que te hacía falta y que lo estás ignorando y por lo tanto estás viendo cambios y por lo tanto no están en las versiones. De hecho, me ha pasado y les recomiendo que tengan cuidado. La copia de trabajo mantiene a los archivos ignorados. Los archivos ignorados están fuera del control de versiones. Como están fuera del control de versiones, cuando estás en checkout, no cambian. No se pisan. Pero eso no quiere decir que los archivos no estén. Me ha pasado de clonar el repositorio y cuando iba a compilar el repositorio clonado, no andaba porque había archivos que hacían falta y no estaban adentro del control de versiones. Como yo los tenía local, andaba. Pero cuando clonaba el repositorio y lo quería compilar en otro lado, me decían, no, te falta este archivo y te falta este archivo. En Delphi, donde había algunos archivos que no les conocía la extensión, que eran archivos de proyecto, y cuando iba a abrir me decía, no, pero me faltan todos los parámetros de configuración, porque el archivo de proyecto donde estaban definidos esos parámetros no estaba en el repositorio. Hay un comando, que lo pueden buscar, que les permite limpiar el repositorio exactamente igual que si lo acabaran de clonar. Eso quiere decir borrar cualquier archivo que esté en la lista de ignorado y revertir los cambios. ¿Sí? Porque cuando ustedes hacen un checkout, los archivos con control de versiones quedan de acuerdo a la versión, pero los archivos ignorados quedan como estaban.
Hay una forma de decirle borrame todo lo que no hubiese venido para ver si realmente están trabajando bien. Si no, la otra es clonarlo en otra carpeta, abrir esa carpeta, ver qué anda y entonces ahí está bien. ¿Sí? Cuando ustedes lo clonan, solo viene lo que está en la versión. Ahí no hay dudas. Pero es uno de los... O sea, si no están 100% seguros de qué archivos deben de incluir, Eclipse es un ejemplo bastante típico, donde hay que poner el CPP Settings y el Project Settings. Después no van a poder... o sea, después van a tener que reconfigurar un pedazo del proyecto igual, lo van a abrir y no lo van a poder compilar. ¿Sí? Porque les va a decir, me faltan los seteos del toolchain, no sé, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si no están 100% seguros de qué son los archivos que hay que editar o incluir, o indagan un poco qué es lo recomendado para esa herramienta, o clonan el repositorio, lo abren con la herramienta y se fijan de que no les falta nada. ¿Sí? No sea cosa que lo descubran mucho tiempo después. En general, cuando ya no tienen la carpeta con los archivos que les faltaban. ¿Sí? Bien. Si yo hago cualquiera de estas cosas, supongamos que hago las tres, la vista del repositorio cambia, ya tengo archivos adentro del repositorio, ya tengo un commit. Entonces ya directamente hago git clone la URL y lo traigo localmente. ¿Sí? No hago git init como hice en la secuencia que hicimos recién. Si lo quiero clonar de Visual Studio, archivo puedo acá clonar. Elijo la URL de donde voy a clonar, elijo la carpeta donde voy a trabajar localmente. Y tengo ya el primer commit y trabajo a partir de ahí. Fíjense que tengo main y origin main y origin head. O sea, el head del servidor también, que esa también interviene en dónde estaba el servidor la última vez que lo vi. Vaya, nos vemos el lunes.